Un saludo para todos los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, sobre todo en la parte norte, Suecia, Noruega y Australia. Cuídense mucho y trabajen bien. También un saludo a José, que cuida el parqueo de la Universidad de las Asambleas de Dios, y especialmente a su hijo, para que sea un buen estudiante. Expresamos nuestro agradecimiento a los agentes del SAID, destacados en el área de Burdeos, Poropico, por haber auxiliado anoche amigos que tuvieron un problema mecánico de su auto. La llegada de ustedes, agentes de la policía, fue milagrosa. Así se trabaja. Un abrazo a los agentes de la PNC que trabajan bien y apoyan a la gente. Este día estamos conmemorando la ofensiva de 1989, del 11 de noviembre de 1989, de la guerrilla del FMLN. Hasta ahora es la única guerrilla que ha tenido capacidad para cercar militarmente la capital de su país. Esto en el terreno de la proeza militar. La capacidad demostrada en el desarrollo de la ofensiva indica que desde que la guerra empezó hasta este punto muy elevado y muy desarrollado, hay una intensa acumulación de experiencia, de capacidad, de conocimiento y de fuerza. También, sin duda, la Fuerza Armada Gubernamental entra en ese proceso de desarrollo de sus capacidades. Estos dos procesos diferentes y confrontados culminan en la ofensiva militar de 1989. Toda la guerra civil llega a esta altura. Y puestas las cosas en desarrollo, se puede concluir que la guerrilla del FMLN no perdió la guerra. Y en esa medida la ganó. Y que el ejército gubernamental no ganó la guerra. Y en esa medida la perdió. Aquí hay una reflexión que tome en cuenta las contradicciones en el terreno. Porque la ofensiva demostró qué es lo que se puede hacer en un pequeño territorio de 20,000 kilómetros cuadrados, con una población muy grande, con ausencia de montañas, pero con un pueblo harto de la represión, harto de las matanzas, que estaba apoyando el nivel más alto de la confrontación, que es la guerra. Cabe precisar de que la guerra es un proceso de maduración del conflicto y que el conflicto es una relación de intereses y que el interés es una necesidad organizada, política, ideológica, cultural y hasta militarmente. Este es el interés. Cuando las sociedades no resuelven los conflictos, estos llegan a un nivel de maduración. Y en el nivel más alto de maduración, ese conflicto se convierte en guerra. Y dentro de la guerra hay momentos culminantes, definitorios. Eso es lo que expresó en su momento la ofensiva del FMLN de noviembre de 1989.
En ocasiones, como en esta, es ofensiva, es para terminar la guerra. Y aquí hay una nueva contradicción. La ofensiva resulta ser hija de la guerra, pero el éxito de la ofensiva produce las condiciones necesarias para terminar con la guerra. Pongamos atención que el fin de la guerra no se expresó necesariamente en la derrota militar de un ejército o en la victoria militar de un ejército. Los dos ejércitos quedaron en pie. Y este es un desenlace muy importante. Porque la forma como la ofensiva se desarrolló demostró que una solución militar a la misma solo era posible a partir de un largo proceso. Y en ese proceso, el ejército gubernamental no tenía asegurado fatalmente una victoria. Tampoco la guerrilla. Pero el tiempo se prolongaba. Y aquí viene otro elemento. La guerra civil en nuestro país se prolongó porque así lo determinó el gobierno de los Estados Unidos de la época, que armó, financió, entrenó, equipó al ejército gubernamental. Esto hizo que la guerra se prolongara. En el curso de esa guerra se derrumba la Unión Soviética. Y los Estados Unidos creyeron equivocadamente que eran los dueños del mundo. Y entonces, si ellos eran los dueños del mundo, ¿qué estaban haciendo en una guerra en un país como El Salvador, sin uranio, sin petróleo, sin riquezas naturales, ni riquezas estratégicas? El desfase entre estos dos escenarios determinó que en Washington se estableciera la necesidad de poner fin a esta guerra. Sobre todo, que los estrategas militares gringos, al ver el desarrollo de la ofensiva, concluyeron que era necesario que su ejército interviniera directamente en esta guerra. Claro. Y esto ponía las cosas en otro plano. Pero en relación con lo que se planteaba, con el derrumbe de la Unión Soviética y el control del planeta en la cabeza equivocada de Washington, esta guerra perdía importancia y Washington decidió terminar la guerra. Llegados a este punto, la reflexión va en el camino de entender siempre que un factor interno se relaciona con un factor externo. Esta relación resulta inevitable. Y la clave para los luchadores es que sea el factor interno el determinante. Porque al fin y al cabo, la influencia del factor externo es inevitable. Pero has de buscar que sea el interno. Esta ofensiva abrió las puertas a la negociación. Y aquí hay que preguntarse, ¿y por qué en El Salvador, controlado y dirigido por una oligarquía feroz, primitiva, peligrosa, muy atrasada, fue posible la negociación? La oligarquía es fuerza dominante, pero no es fuerza dirigente. Es decir, que al imponer sus intereses, esta oligarquía no usa el consenso, no entiende de consensos, impone directamente sus intereses. Si no usa el consenso, entonces tampoco usa la negociación. ¿Y qué pasó aquí?
Son tres los factores que explican la presencia de la negociación en la guerra civil. Primer factor, el derrumbe de la Unión Soviética. Es que Washington siempre pensó que era la Unión Soviética el motor determinante de la guerra en este pequeño país. Y esos presidentes de los Estados Unidos hablaban del reino del mal. Y Moscú, Cuba, Etiopía, Vietnam, Corea y otros lugares del planeta eran las causas de la guerra. Pero se derrumba la Unión Soviética y la guerra civil sigue avanzando, desarrollándose y caminando con el mayor vigor posible. De tal manera de que no era la Unión Soviética el motor. Esto iluminó las cabezas. Segundo factor que posibilitó la negociación, la ofensiva militar de 1989. Repito, porque esto demostró que una solución militar solo era posible al más largo plazo. Y Washington no tenía tiempo. Tenía que dedicarse a administrar el mundo que equivocadamente pensaban que estaban en sus manos. Y el tercer factor fue la decisión de Washington de negociar. Tres factores. Estoy diciendo que la negociación que se hizo no expresó ni la voluntad de la oligarquía salvadoreña, ni la voluntad de los partidos políticos salvadoreños, ni la voluntad de los militares salvadoreños. Esa negociación no contó con energías sociales internas, excepto la energía del pueblo, expresada en su guerrilla. Nosotros sí, estábamos interesados en resolver la guerra por vía negociada. Ojo, toda negociación resuelve la guerra, pero no hay guerra sin conflicto. No todo conflicto genera una guerra, no. Pero entre conflicto y guerra hay una relación de continente y contenido, la matriz de la guerra. Lo que explica una guerra es el conflicto que la genera. Todo proceso de negociación va dirigida a resolver la guerra, pero no el conflicto. El conflicto es económico, es político, es histórico, es cultural, psicológico, es militar. Todo eso es el gran continente. Así pasó aquí. Resolvimos la guerra, pero se agravó el conflicto. Porque el alcance político fundamental de los acuerdos de paz fue el fin de la Fuerza Armada como clase gobernante. Y a esa Fuerza Armada la sustituyó una nueva clase gobernante. Explico, todo Estado tiene una clase dominante que es la que domina, no por el dinero, sino por las ideas. Yo soy dominante cuando mis ideas están en la cabeza de la mayor parte de las personas. Esa es la clase dominante. Pero luego hay una clase gobernante. Esta es la que administra el poder de la clase dominante. Es lo que se llama gobierno. Aquí hubo un cambio de clase gobernante. Y la nueva clase gobernante salió de una negociación con la oligarquía. Estoy diciendo que una parte de los mandos guerrilleros del FMLN negociaron con la oligarquía. Entonces, el nuevo bloque gobernante se integró con Arena, el FMLN y tecnócratas.
Los militares salieron de su papel de clase gobernante. A partir de esto, es que hay que incorporar en la reflexión lo que ha ocurrido desde el momento en que termina la guerra civil. Este tipo de negociación en las sombras produjo las condiciones inmediatas para una nueva guerra, en este caso una guerra social, que es la que se está librando hoy en nuestro país. Esta guerra es la más difícil, la más áspera, la más sangrienta de toda nuestra historia. Y además la más prolongada. Es una guerra sorda que dura 30 años. Guerra que debe resolverse como presupuesto para pensar tan siquiera en una salida a la crisis actual. Y mucho más para pensar en una solución. Como podemos ver, la ofensiva de 1989 produjo las condiciones para un nuevo escenario, en donde la lucha de las clases poderosas y débiles se sigue desarrollando con mucho vigor. Rendimos homenaje a todos los muchachos y las muchachas que dieron su vida en este heroico esfuerzo. Rendimos un cálido homenaje a todos los hombres y mujeres que cayeron en diferentes circunstancias durante todo este proceso político de guerra civil. A todos ellos y ellas los llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Tiempos vendrán en que ningún salvadoreño y salvadoreña tendrá que abandonar su patria para vivir con dignidad. Trabajamos para eso. Un abrazo a todos y todas.